que crean que puedan tener. Analía. Bueno, sí, primero me interesaba, mencionaste el tema de las estadísticas. Yo me acuerdo que apenas cuando estaba la pandemia en Europa, nosotros, fíjate vos que la pandemia hizo que en Córdoba se generara un grupo porque estábamos muy disgregados y el efecto positivo de la pandemia fue que nos agrupamos en una cámara. ¿No? Bueno, eso por un lado. Y una de las primeras acciones fue ponernos en contacto con la gente de Europa que estaba pasando por el tema de la pandemia. Yo tenía toda la sensación, y lo conversábamos con colegas, de que a nosotros nos había ido mucho mejor de los relatos que escuchábamos, pero lamentablemente nunca pudimos tener acceso a estadísticas del No, pero yo sí te las digo porque estuve en contacto con gente de Nación y de Ciudad de Buenos Aires, y está en el orden de el 20, porque 18, 22, 23, está ahí. O sea, eso es lo que... Y, a ver, no hablamos de lo... Porque como todas las cosas, también tuvo efectos positivos, hizo de reagruparse, de crearse asociaciones, CARPEM, una de ellas como Cámara tratando de nuclear a nivel federal y otras, y se organizó bastante bien, y en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en otros lugares, dentro de todo llegaron vacunas antes todavía Sí. a provincias antes que aquí, que Sí. en Cava. Sí. Hubo cosas buenas en la desgracia, ¿no? Pero sí te puedo decir que en Europa fue creo que un 66, más o menos, y en Argentina estuvo en ese orden, en el orden del 20, 20 y algo. Por eso creo que esto hemos instado a las autoridades, pero bueno, no sé si no venderá, por el beneficio de ellos mismos que han actuado muy activamente, de que, bueno, tomara esto estado público, ¿no? Porque cuando pasa algo en una residencia, inmediatamente están crónicas y todas las cosas, canales de televisión, etcétera. Entonces, cuando pasan cosas buenas, nunca se saben. Pero es la ley, se vende lo amarillo, se vende lo trágico. Sí, me parecía eso a mí, porque la verdad es que nosotros, las residencias, hicimos un grandísimo esfuerzo, ¿no? Y al menos nos merecíamos tener el conocimiento de ese dato. Bueno, y respecto del tema del dilema, yo te cuento de que como consecuencia de esta agrupación que se produce por el tema del COVID, en Córdoba, cuando, digamos, el ministerio estableció, primero, creo que fue el primer geriátrico en Córdoba, ¿no? El primer contagio creo que fue en Córdoba. Sí, fue terrible, fue creo que por Río Ceballos, si mal no recuerdo, que un médico, sí, ahora me estoy acordando, un médico contagió como a 50 residentes o algo así es lo que se dice. Eso es una barba, eso ya que, fíjate vos como que conocemos todos el fenómeno por eso, ¿no? El pobre facultativo el pobre tipo que realmente la ha pasado muy mal y le hicieron una causa penal. Es un espanto. No, lo que es un espanto. En ese momento fue la primera institución, que era una institución de PAMI muy grande, y algún familiar seguramente que venía de Europa o algo así, pero estábamos todos muy desprevenidos en ese momento. Y en realidad hubo un mal manejo porque hubo también impericia al desalojar la residencia, llevarlos todos a un mismo hospital. La justicia, digamos, se apropió de las, no es apropiar el término, pero de las historias clínicas, entonces llegan todos los pacientes sin ningún dato a un hospital, y ahí se produce el segundo gran contagio, que es el Hospital Italiano de Córdoba, ¿no? Que tuvo que hasta cerrar el hospital. Bueno, pero... Es que además sabemos lo que, creo todos vamos a coincidir, lo que representa para la persona que está residiendo ser trasladada a segundo nivel.
Sí. con las consecuencias nefastas que en general pasa a estar totalmente despersonalizado, no hay un seguimiento correcto de la historia clínica, ni de lo que le pasa, ni de su mundo, ni de todas esas circunstancias fundamentales para que la persona esté bien. Sabemos que no todo es medicación y que no todo es un tratamiento agudo. Y justamente ahí habría un dilema, por lo que vos contás, un dilema, digo, por ahí querías mencionar otro, pero ¿qué es? Ante una situación así crítica y de crisis, después de, creo que casi el primer año, se empezó a optar porque los residentes que tuvieran COVID quedaran en la institución. Pero los primeros 8 meses o 10 meses, el tema era desalojar, todos como si fuera la peste negra, todos se morían en el camino, 200 ambulancias, circos en la calle, vecinos asomados, hospitales que no daban ni abasto para tener a los adultos tirados en los pasillos y terminar muriéndose, ¿no? Qué dilema ese. Sí. ¿Por qué lugar? Yo diría que ahí uno optaba, que es lo que me pasó a mí, por decir, bueno, ¿qué es lo que marca la ley? Ahora, eso, bueno, la ley en el Ministerio en Ciudad de Buenos Aires decía, hay que trasladarlo a segundo nivel, punto. Ante eso, nada. Ahora, ahí tenemos una cuestión legal, pero no deja de existir un meollo o una ambivalencia en lo personal, una contradicción, un dilema ético, moral, que es decir, bueno, ¿yo qué haría? También eso es válido plantearlo en esta, o sea, ¿qué haría ante esto? Bueno, la ley me marca esto, pero ¿yo qué haría? Si, por ejemplo, bueno, para me echar con alguna cosa de lo que va a venir, si quieren anótense, seguramente vieron alguna de estas 3 películas, pero si no las vieron, anótenselas y la semana que viene las charlamos, porque después me voy a olvidar. Una es una película antiquísima de Sidney Lumet que se llama 12 hombres en pugna. Quizá alguno de ustedes las vio, o la vio, y si no, si tienen ganas de verla, que creo, si mal no recuerdo, era el asesinato del homicidio del padre, echaban la culpa al hijo, y era un jurado, Jorge seguro que la vio, de 12 personas que tenían que juzgar, y una de ellas no estaba muy de acuerdo con que el hijo fuera el asesino, el homicida. Y entonces, bueno, se da todo un dilema en relación a esto, que ahí no estamos en un dilema, digamos, en geriatría, ¿no? O en cuestiones de bioética, pero sí es un dilema cómo a través de la palabra se trata de convencer. La segunda película también, que no, para cambiar un poco el eje y tener una mirada así periférica, es una que seguramente vieron y que tiene que ver con este piloto en Estados Unidos que hace 10, 15 años atrás, cuando levanta la aeronave, unos pájaros se le meten en el avión y practica un amerizaje, que es, deben saber más que yo ustedes, cuando creo que sobre el Hudson, aterriza el avión, cuando le estaban diciendo, me parece que se llamaba Sally, o algo así la película, con Tom Hanks, que además era muy entretenida. Así que se las recomiendo. Y el dilema ahí es que le decían a Tom Hanks que regresara al aeropuerto, creo que era de la Guarda, uno interno que está en Nueva York, en Manhattan, o a algún otro lado, y él decide amerizar en el Hudson, poniendo en riesgo a la tripulación, el avión que quedó inservible y todo eso. Ahora, salva la vida de todos, de la tripulación, del pasaje, de todos los pasajeros y de todo. Y sin embargo, si mal no recuerdo, la voy a volver a ver yo también, es juzgado y no sé si no tiene una condena por la decisión que tomó. Y ahí también se da un dilema muy fuerte. Y la última, por lo menos por ahora, de esta creo que hemos hablado algo y sí tiene que ver con cuestiones bioéticas y con algo que anticipamos el otro día, la última clase, de la eutanasia y demás, que es la de Ramón Sampedro y que trabajaba Bardem y que se llama Mar Adentro. Una película fantástica y que toca muy bien el tema de bueno, estar luchando por no querer vivir más, ¿no? Que entre paréntesis, por ejemplo, hace 2 semanas, yo creo que les hablé de una señora Ana Estrada en Perú, que psicóloga con una enfermedad, una especie de esclerosis muy grave. Ella
había logrado en Perú, que es una sociedad tan conservadora, tener digamos, poder acceder a la eutanasia. Después de miles de apelaciones y demás, el Tribunal Constitucional decidió, bueno, ok, va a poder. Primero, cuando le preguntaron a la mujer, a mí me gusta mucho señalar, esto no fue hace algunos meses, hace un año y algo, le preguntaron a Ana, bueno, ¿está contenta que se va a morir, que se puede morir? Y me quedaron grabadas las palabras de ella, que fue, no estoy contenta que me puedo morir, yo quiero vivir, pero estoy contenta de saber que en el momento que no pueda vivir más, voy a poder elegir morirme, ¿sí? Y no que voy a depender de estar cada vez peor. Me acuerdo de esto, pues justo hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, no mucho más, la abogada de Ana de Perú y una abogada de acá de Argentina que llevó el caso, nos llamaron a un montón de abogados para pedirnos que le mandáramos mensajes a Ana, porque, pucha, si esto no es un dilema, ¿no? Me pongo mal, pero bueno, porque cuando Ana ya, digamos, decidió en tal fecha y tal fecha, y no quise ni llamar ni saber qué pasó después de esto, ¿sí? Pero le voy a preguntar, ahora que me acuerdo, a la abogada, decidió hace 3 semanas atrás dejar este mundo o elegir en qué momento y cómo. Una jueza de Lima, qué sé yo, salió y dijo, no le permitimos. Fue como en contra de del dictamen de la sentencia del Tribunal Constitucional y dijo, no, me opongo. Esta mujer estaba devastada, Ana, con una poliomielitis y esclerosis y no sé qué situaciones médicas, y entonces nos pidieron a varios abogados y demás dedicados a poco a promover estas cuestiones. Perdón, Pablo, te está pidiendo Sandra Riquelme que alguna gente llegó tarde, que des los 3 títulos de las películas. Sí, por favor. Sí. 12 hombres en pugna es la primera película. 12 hombres en pugna, Sally, la de Tom Hanks, busquen la del aviador, la del piloto que aterriza en el Hudson. Segunda película, y tercera, Mar Adentro. Y tercera, Mar Adentro, la que trabaja Bardem, Javier Bardem. Que envidio sobre todo, que creo que está casado con Penélope Cruz, y si se separó no lo envidio más. Bueno, no le deseo el mal a nadie. Bueno, y la cuestión en este caso de esta mujer, fue un viernes a la tarde y me llaman así y me dicen, hay que dejarle mensajes a Ana Estrada, la señora está de Perú, y yo al teléfono así le dejé, como supongo que el resto de mis colegas, le mandamos mensajes a ella y a través de la abogada, y la verdad que el mensaje no quise volverlo a escuchar, aparentemente le gustó, se emocionó, y la abogada me transmitió eso, pero le dije, o sea, era como un mensaje de algún modo muy, muy dilemático, muy ambivalente, porque era, bueno, vas a lograr, digamos, en realidad tuvo que ver con que su lucha era la lucha de todos, que bueno, que ella quería vivir, pero si uno, o sea, por eso tenemos que abstraernos de la religión y de todos los conceptos, porque si no es como decirle, bueno, vamos, fuerza, que vas a lograr morirte, tú puedes, esto es una injusticia terrible, pero no, la cosa pasa por un principio de autonomía. Si uno lo ve desde ese lugar, y entiendo con absoluto respeto a todos aquellos que se oponen, y también, digamos, participo de un pensamiento muy, muy liberal y de haber leído mucho y mucho de esto y mucho de grandes terapeutas, Víctor Frankl con el sentido de la vida y la logoterapia y el psicoanálisis existencial y la psiquiatría y todo, de pensar que justamente no, él creo que se opondría y se oponía, hasta donde sé y leí y me instruí, de cualquier cuestión que fuera en contra de la vida, ¿no? Porque, bueno, él decía, en cualquier momento uno puede encontrarle el sentido a la vida, ¿sí? Ese momento, o sea, hasta una persona en una situación moribunda totalmente puede demostrarle a los demás cómo es morir con dignidad, a sus hijos, a sus familiares, en el peor estadio, qué se puede hacer con ese estado terminal o padeciente, bueno, que se sufre. Pero, en fin, lo respeto totalmente,
he hecho hasta parte de mi terapia con una logoterapeuta que había estudiado con él y había hecho el doctorado con la esposa de Víctor Frankl en Austria. O sea, respeto totalmente, pero yo soy partidario del principio de autonomía por sobre todas las cosas. Y en este caso, digo, un poco, también el dilema en otro orden fue decirle a Ana, tu lucha es la lucha de todos podríamos estar ahí, bueno, no, y alguna serie más de cosas que no recuerdo, y por suerte no las recuerdo, aunque le hayan parecido emotivas a Ana. Bueno, Analía, Jorgelina, Sandra, los escucho con los dilemas. Antes me planteó también algo Celia, bueno, lo que quieran. Por ahí conecto un poco con el tema que estabas tratando. El dilema que yo particularmente tenemos en la residencia, es la cuestión de, también quizás por desinformación, y por eso aprovecho este momento para consultarlo con vos, el tema de la colocación de sondas nasogástricas en residentes que están en estadios muy avanzados y terminales de las demencias. Nosotros tenemos muchos de esos tipos de residentes y totalmente comprobado que una vez que se coloca la sonda, hay muchos años de sobrevida. O sea, el otro día una residente cumplió 100 años y está con una sonda nasogástrica hace 8, alimentándose así, sin ninguna conexión con su familia, con nosotros, sin ninguna reacción. Y entonces ese es nuestro dilema, digamos, y por ahí esto que te digo, de falta de información, quizás si hay alguna ley que determina si la sonda sí, si la sonda no, y esto, por ahí lo pensamos respecto de nuestras vejeces, digamos, si nos gustaría pasar 8 años viviendo solamente porque tenemos una alimentación por sonda. O sea, es un tema que nos tiene como muy, bastante mal. Y ahora nos tocó un caso de una señora que se fracturó la cadera, y bueno, su cuadro es diabética, su cuadro clínico empezó a desmejorar, a empeorar, y la familia no quiere la colocación de una sonda nasogástrica, no se está alimentando hace unos días, está con una vía, y bueno, con todas las complicaciones que también eso implica, se está edematizando, y bueno, ese por ahí era el planteo que yo tenía hoy, la consulta más que nada. Sí, antes de que advierta algunas cuestiones en relación a eso, es casi materia muy frecuente, ¿no? En las residencias, la utilización de las sondas nasogástricas. ¿Alguien quiere aportar algo o cómo actuaría o cómo piensa que debería actuarse? Son libres de opinar. Porque no hay realmente, y esto seguramente se los he dicho y lo digo siempre, no hay error en esto, y de hecho no en esto, en general en los temas, y no hay error a punto tal que normalmente siempre cuando dicen la mitad de la biblioteca o la mitad de esto o de aquello piensa de esta manera y la otra mitad de otra, es porque es así, y por suerte tenemos un juez de primera instancia y un juez de cámara, y o casación y o la corte, entonces, y normalmente se cambian los fallos, o cada tanto cambia la jurisprudencia de la corte, entonces, digo, todo es materia opinable, porque hay gente que tiene un respeto supino a veces por las normas, que está bien, hay que tener apego a las normas, pero por lo menos en el fuero interno podemos contradecirlas o podemos decir que no estamos muy de acuerdo, ¿no? Hay gente que tiene un apego supino por la palabra del juez, pero Celia y Walter levantaron la mano. sí, no, Celia. Yo te digo lo que yo opino. La eutanasia me cuesta, al igual que el aborto, no comparto, me parece que es una decisión. Bueno, la eutanasia uno podría estar hablado con el paciente y tenerlo de antemano, ahí aflojo. El aborto no, estamos decidiendo sobre la vida de alguien sin consensuarlo. Y de la sonda, puntualmente creo que oxígeno y agua no se le niega a nadie. Oxígeno y agua. Sí, entiendo perfectamente lo que dice, pero generalmente es como dormir un paciente en una cuestión terminal. Está comprobado que ni te alarga ni te acorta la vida. Pero el oxígeno y el agua, no porque esté terminal se va a morir deshidratado, hipovolémico y sin agua.
No, Bueno, no, yo, lo de la, perdón, el agua se puede garantizar, o sea, se garantiza. El tema es la alimentación que se pasa por la sonda nasogástrica, que Sí, cuando pero uno empieza vos a pasar. lo alimentás y con eso le acortás le alargás la vida. Sí, totalmente. Una vez Sí, que se pone esa paciente se va a morir por una escara, se va a morir o sea, no eh, es por nuestra un experiencia, TEP. los pacientes sondeados que tenemos, hay muchos pacientes que tenemos de 5, 7, 8 años de sonda nasogástrica, porque son demencias avanzadas, su corazón funciona perfectamente, el resto de los órganos funciona perfectamente, tienen un cuidado de, por suerte, gracias a Dios, que podemos trabajar bien con el tema de las úlceras, con el Sí. tema de los procesos respiratorios, porque los kinesiólogos están muy pendientes, y entonces tienen una sobrevida de muchísimos años, hasta que su corazón, digamos, hasta que en un momento fallecen, algunas veces por alguna complicación de una neumonía, que son las menos, y si no, producto de un paro. Para mí estas dos últimas son las más frecuentes. Ok, Walter. Bueno, Igual Sí. esto es discutido. Sí, No sé. nos metimos en el punto álgido de cuidados paliativos. Alimentación sí, alimentación no. Porque, viste, tenemos pacientes con un cáncer terminal y la familia dice, pero ¿qué? ¿No lo van a alimentar? Se va a morir por inhalación. Y vos en cuidados paliativos lo que haces es darle confort al tipo. Y la alimentación da confort, pero muchas veces vos estás alimentando, es muy crudo lo que digo, pero algunas veces estás alimentando el cáncer, estás alimentando el tumor, no estás alimentando al tipo. ¿Sí? Y después el proceso de muerte es personal. No todos nos morimos iguales, no todos nos morimos de la misma forma. Yo que por mi profesión veo morir gente a diario, el momento de la muerte o la transición de la vida a la muerte, uno lo elabora. No es lo mismo un tipo que tiene miles de cosas por cerrar, la forma de morirse, al tipo que va a morir de forma tranquila, como un proceso más de vida, porque en definitiva la muerte es un proceso más de vida. O sea que uno decidir y ponerse en el lugar de juez o de Dios, cómo tiene que vivir, cuándo tiene que vivir, cuándo tiene que morir, cuándo... Me parece como jugar a un juego medio perverso. Walter, Sí. sí, no, no, está bien, tu opinión es más que calificada, más estando en cuidados paliativos en el Churruca y debes enfrentarte a esto permanentemente, así que vale muchísimo. Y es cierto que, digamos, una cuestión es, digamos, este encarnizamiento terapéutico y otra es cuidados paliativos, ¿no? De darle calidad de vida dentro de lo posible, sin pasar a la otra esfera. Lo que pasa es que lo que Jorgelina entiendo que plantea, y es algo muy común y recurrente, es si ahí ya no hay una prolongación de la vida más allá de lo que sea la normalidad de un cuidado paliativo. No sé si ustedes recuerdan, algo les mencioné en nuestra primera charla, porque es muy similar a esto, un caso muy controversial en Francia, de un enfermero, Lambert, que creo que en el año 2009 tuvo un accidente de tránsito, quedó en estado comatoso. Parte de la familia estaba a favor de que la esposa y dos de sus hermanos, que a Lambert se le quitara cualquier situación de hidratación y demás, y los padres, ellos muy creyentes, y una de sus hermanas y algún sobrino estaban a favor de que continuara viviendo a toda costa. Hubo cantidad de apelaciones y llegó hasta el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, de Estrasburgo. Finalmente, después de idas y vueltas, decidieron que le quitaran todo
toda aparatología, toda respiración, toda cuestión, todo soporte vital. Y lo que pasó allí, primero, bueno, fueron que pensaron un momento que hasta los papás de Vincent Lambert iban a secuestrarlo en el hospital y se lo iban a llevar a su casa, por lo que hasta se llegó a montar guardia en el nosocomio. Y lo que pasó es que cuando le quitaron todo soporte, Lambert siguió con suero, siguió viviendo. Y entonces se fue más allá y le quitaron también el suero. Y creo que en el año 2016, en Francia, los titulares, para quienes habíamos más o menos seguido el caso, decían Lambert murió de sed. O sea, fue un tema durísimo, porque ni siquiera, digamos, o sea, no es que le quitaron, bueno, la respiración solamente, el oxígeno. Pero ahí está el tema. Una cosa es sacarle los inotrópicos. Yo estoy de acuerdo que un paciente que está postrado no le estemos dando inotrópicos, haciendo el estudio, pasándole sangre. Eso estoy de acuerdo que no hay que hacerlo. Pero la alimentación, el agua y el oxígeno, nada, es los cuidados básicos. Bueno. Mi opinión. Sí, hay una solución a esto. Yo quería debatir sobre, digamos, las cuestiones humanas, personalísimas. Claro. Desde lo legal hay soluciones a esto. Lo que pasa es que en general uno no las implementa, ¿no? Claro, y el otro tema funcionaría es con voluntades anticipadas. Exactamente. Claro. Si uno deja jugar a que tu familia quiere, tu hijo sí, pero tu mamá no. No, a ver, vos, paciente, vos, ser humano, ¿qué querés? Cuando entras en una institución y en algún momento va a llegar esta parte de la vida, ¿qué es lo que querés para vos? Exacto, porque hay algunos pacientes que le dicen, no, son hiperreligiosos, si yo me dejo morir no me voy a ir con Dios, y otros que no creen en nada y quieren terminarla para no sufrir, ¿viste? Eso es tan hiperpersonal como cada una de nuestras opiniones. Por eso lo más importante, y hablamos, creo, y si no lo menciono así, lo veremos más en extenso en alguna próxima clase, que uno lo tiene más a la mano, las cuestiones con los testigos de Jehová y el tema de las no transfusiones, y dos casos muy paradigmáticos que llegaron a la corte y que tuvieron que ver en un caso, por ejemplo, con un señor que entró con una herida de bala, creo que era Bamondés, y estaba inconsciente, y la esposa decía, es testigo de Jehová, no va a aceptar ningún tipo de transfusión. Y el padre decía, no, pero yo en los últimos tiempos, que yo tenía charlas con él y demás, él había ido virando, ¿no? Había cambiado, él no estaba de acuerdo. Bueno, la corte decidió que ese fallo fue más reciente de los dos, en función del otro, que había sido, creo, del 2011, 2008, 2009, y este fue el 2013. La Corte decidió que las decisiones íntimas, personalísimas, no podían alterarse, y que si este hombre era testigo de Jehová y en su momento había, esto en relación a que el testamento vital o de voluntades o el documento de voluntades anticipadas puede cambiarse también, porque es una de las, digamos, de las bondades que tendría. Uno a los 30 puede pensar de una manera, a los 60 de otra y a los 80 de otra. Entonces siempre se puede cambiar. Lo que pasa es que hay más formalidades en ciertos países o incluso en ciertas comunas. En España, en cada comuna es distinto. Algunas requieren 2 testigos, otra tiene que ir con un escribano, otra en el ayuntamiento lo puede cambiar. Otra, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que en el momento que sufre un accidente está en una situación agudísima y dice, por favor, no sigan conmigo, hasta acá llegué? Entonces, y no hubo una voluntad anticipada previa, y esa persona le exigen, por ejemplo, en muchísimos lados, que tenga que concurrir con un escribano, con 2 testigos. ¿Cómo hace esa persona para llamar a un escribano, a 2 testigos? Y que yo le está diciendo, por eso el médico es vital, pero después por ahí dicen, no, el médico, por una cuestión que tiene que ver con otra, subsidiariamente con los costos en medicina y con los riesgos y demás, por ahí el médico, no creo, digamos, tiene el juramento hipocrático,
pero sabemos que en los hospitales, que hay una cuestión también muchas veces de cama y de ocupación, y alguien que está terminal o en estado que ya no se puede hacer muy poco o nada, y bueno, tal vez Celia me indicará que no, pero uno tiene sí, como esa fantasía que, bueno, a tal paciente o tal cosa, tal vez se le quita un poco más porque, bueno, los recursos son limitados y esto no es responsabilidad a ver, si esto lo hablas con un terapista, él te dice, hay que hacer todo hasta el último momento. Si lo hablas con un clínico, te da otra idea. En el caso de los testigos de Jehová, yo trabajé muchos años en el Hospital Materno Infantil acá en Mar del Plata y me ha tocado algunos casos de los chicos. Por suerte, uno apela a la justicia y la justicia te evita el mal mayor y te dejan transfundirlo. Un adulto, bueno, flaco, elegí vos, cagate, perdón el término. Pero Sí. en un chiquito, viste, ahí te cuesta, ahí no es lo mismo. En los dos casos estos, así muy de precedente jurisprudencial de la Corte, los dos casos tuvieron la suerte de salvarse. Yo a veces digo que Vamondés después se salvó, creo que le quedó la bala, nunca se la sacaron, y Sí, no pasa nada con eso. No, nunca se transfundió, pero yo pensaba en algún punto, Vamondés dirá, estoy vivo gracias a no haberme transfundido y hacer obra de la fe y de la creencia, ¿no? ¿Quién podrá contradecirlo? En definitiva, está. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la solución legal? La que Walter esbozaba, planteaba, que tiene que ver con el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital, en donde uno no solamente debería dejar reflejado todas las cuestiones atinentes al marco de los últimos instantes, sino también todo lo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y con la economía, con quién va. Bueno, eso a veces se traduce en un testamento de los más comunes, ¿no? Que puede ser hológrafo o notarial. Pero quién va a ocuparse de los animales, quién va a... si la persona quiere ir a misa todos los domingos, quién lo va a llevar, si quiere estar en una residencia o en su casa, asistido, lo que también entraña y conlleva cuestiones, digamos, un poco, digamos, de cierta complejidad, porque se encarga a la familia, a ver, una cosa es que sea, no sé, digo, algún magnate, Bill Gates, el que determine, bueno, la verdad que he hecho tanto dinero, hijos de la gran siete, mis hijos que me cuiden o que me lleven, o quiero estar en la mejor residencia o quiero estar en mi casa. Pero muchas veces también esto pasa en cuestiones económicas. Silvia Matus y Jorgelina Doña han levantado la mano. Bien, no las veo acá y tengo pantalla completa, así que me venís bárbaro, Jorge, para que me hagas este seguimiento. Sí, yo quería consultarte si la ley dice algo específico respecto de el suministro de alimentación por sonda. Yo lo que te puedo aconsejar, si yo fuera tu letrado, y aprovechame en este marco que de algún modo lo soy, no divulguemos, que siguieras, digamos, que hicieras todo lo posible para mantener, en la medida que no haya una indicación en contrario de esa persona, de esa persona y los familiares, porque después podés tener un problema legal. Y cuando la familia, porque uno charla este tema con la familia y les explica, ya no está comiendo, la necesidad de una sonda nasogástrica, con una sonda nasogástrica, si clínicamente está bien, es posible que viva muchos años o no, pero si no se coloca la sonda nasogástrica, esto en el término de unos días va a haber un deceso. Y la familia te dice, no quiero que sufra más, su demencia está muy avanzada, no queremos la sonda nasogástrica. En ese caso, ¿se respeta la decisión de la familia? ¿Hay que judicializar el caso? Mira, como nos va a ocurrir en todas las charlas, vamos a terminar, porque todo se toca con todo y esto no es lineal. Tendríamos que pensar en el consentimiento informado, tendríamos que hablar de la actitud hasta hace pocos años muy paternalista que tenían los médicos, que viene de épocas pretéritas, desde los chamanes y lo que sea, y todo lo que se ha modificado en los últimos 40 años más o menos, ¿no? En donde la persona, el paciente, tiene voz y voto y en donde tiene que consensuar y estar de acuerdo con ese tratamiento. Si los familiares te dicen,
Sí, cómo no, sáquele todo. Sí, yo he conocido casos y me han referido casos y tampoco voy contra, digamos, le digo, bueno, si los familiares te firman todo, si vos estás dispuesto a correr el riesgo, si hay un asesoramiento médico, no solo del médico de la institución, también de algún médico de afuera preferentemente, con el que ellos consulten, si hay, digamos, están contestes y hay cohesión, a cierta armonía entre todos, entonces sabrán. Pero sabelo que mañana aparece otro familiar o mañana alguno de esos familiares podría decir no estábamos informados correctamente, no supimos realmente de que podía morirse, no entendimos en ese momento que tal podía ser la situación, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, con los pacientes terminales y aquellos que deciden, aquellas personas que deciden dejar de, digamos, de que se ensañen, porque convengamos que lo que hoy estamos analizando tiene mucho que ver con la ultra especialización de un montón de disciplinas, ¿no? En donde el médico hace 40 años y de ahí para atrás veía a una persona y sabía lo que tenía. Lo miraba, le tomaba la presión. Ahora directamente nada, digamos, es ¿qué le duele? Tal cosa, bueno, vaya a ver al ultra especialista en lóbulo izquierdo de tal cosa. Entonces, doctor Kaplan, Walter Vigil quiere aportar alguna cosa. adelante. Solamente para hacer una pregunta a Jorgelina. Jorgelina, ¿esta tipa está contenida físicamente o tiene contención mecánica? No. No, porque uno piensa así, bueno, la alimentás, pero ¿cuáles son las condiciones que está esa mujer? Pues si vos alimentás a una tipa para que siga viviendo, pero está contenida mecánicamente, no sé, ¿qué estás alimentando? Claro, bueno, por ahí ese es mi dilema, digamos. Son años de alimentar o sea, y el dilema parte de pensar mi propia vejez, digamos. Es decir, yo tengo una demencia, estoy muy avanzada en la demencia, dejé de comer, no respondo a estímulos, no me muevo más, no quiero que me pongan una sonda y vivir así 5, 7, 8 años. Creo que el dilema es mío, Claro, pero bueno. claro. El dilema es tuyo. Y te digo algo, Jorgelina, y aún así estoy seguro, y confieso que yo tampoco, por el temor que tenemos a la muerte, porque es mala palabra, por lo que sea, y no lo es, porque debiéramos cambiar radicalmente todo, es mi humilde opinión, seguramente no habrás, vos aún con este dilema terrible, no habrás hecho nada, ni habrás escrito nada, ni si tenés hijos, padres o nietos, seguramente nietos no, no, ni siquiera ni esposo, ni hermano, les habrás dicho ante una situación así, por favor, no se ensañen conmigo, déjenme partir. Porque, es un tema que hablamos como bastante seguido en el último tiempo, pero no hemos hecho nada concreto, digamos, de... Sí, es cultural. ¿Viste que? Es cultural, y yo, Walter, te interrumpo yo, sin la autorización de Jorge, me tomo el atrevimiento, es cultural, y es cultural de los últimos 20 años o 30 años, si bien, a ver, hablaremos más en extenso en cualquier momento. La eutanasia no es un tema nuevo, sí es cultural, porque hace 100 años los pacientes morían generalmente con las familias, en sus casas, en sus camas, porque había una cuestión hoy, donde, bueno, no todos, por suerte, pero digo, cuando hay este ensañamiento, fallecen en terapias, alejados de todo, sin conexión con ningún medio, y me dirán, bueno, hay casos y casos, por supuesto, y hay casos en donde se logra que la persona siga viviendo, y etcétera. Pero pues, hay muchísimo de esto que se ha modificado. Tal vez la culpa la tengamos los abogados, con las malas praxis, y precisamente yo dejo de tener una mirada humana, y te digo, Jorgelina, como tu abogado en esta media hora que estamos, seguí haciendo eso. Y si no, en todo caso, lo charlamos bien para ver de qué manera se puede instrumentar otra cosa. Pero hoy por hoy le vas a sacar una sonda nasogástrica, que es algo común, que es de utilización. Y si la familia te suplica y te pide rodillas, bueno, pues deciles
que inicien una causa judicial, y que inicien una causa judicial y tal vez tengan suerte, porque dentro de todo Argentina en algunos temas está de cuestiones de derechos humanos y demás, estamos un poco a la vanguardia. Imagínense lo que es el resto de Latinoamérica, yo que viajo mucho y hablo de estos temas y me invitan y demás. La verdad es que somos nosotros como si fuéramos Europa para lo que es Perú, para lo que es Ecuador, para lo que es Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, México, estamos ahí. O sea, somos realmente pioneros en temas de bioética, de subrogación de vientres, o sea, no los tenemos legislados. De hecho, en el Código Civil iba a estar y no está en la reforma que hubo en el 2015, pero sí hay fallos y cada vez hay más fallos y la jurisprudencia terminará modificando esta cuestión. Y la ley digamos, el proyecto de eutanasia también entró en el Congreso, creo, hasta donde sé, no tuvo todavía aprobación, pero había sido instancias de un diputado mendocino que había pedido justamente que él lo que decía, por ahí se los mencioné, no recuerdo, era que él quería lo mismo que está en la Estrada. No quiero morirme, pero quiero saber que cuando tenga la posibilidad, me imagino que voy a estar rodeado de mi familia, escuchando música, la música que a mí me gusta, con luces tenues, y no lo veo mal personalmente. Esta es una charla, un encuentro de debates y de ideas. Por esto de si la muerte forma parte de la vida y todo esto a su vez es parte de un proyecto, ¿no? De un proyecto de vida que uno tiene cuando nace y que es elegir si quiere casarse o no, qué quiere estudiar o no, si quiere estar soltero o ejercer los derechos que tenga por el matrimonio igualitario o por lo que sea, y que llegado a cierto momento decide dejar este mundo porque no le place más. Doctor Kaplan, Mónica Troncoso y Sandra Riquelme que están haciendo preguntas. Perdón, yo quería solamente esto, es decir, cuando dije que es cultural, no tenemos la cultura de la transición de vida o muerte, pero sí tenemos la cultura de la muerte, es decir, al día que yo me muera quiero que me cremen, quiero que me entierren, quiero ir. Eso es lo que quería decir con lo cultural. Sí, no, yo lo entendí igual. De todos modos, eso es muy básico porque exactamente, no básico lo tuyo, sino ese pensamiento que se dice que es cierto. Bueno, aquel que es religioso y de determinada religión querrá que lo entierren porque del polvo venimos y al polvo volveremos, y el otro querrá que lo pongan en una bóveda, y el otro querrá que lo tiren junto al Flaco Spinetta en el Río de la Plata, y que esparzan sus cenizas ahí. Claro, el tema es esto, que nos cuesta muchísimo pensar, porque es un tema tabú, en poder hablar de estas cuestiones. A mí a veces me pasa que cuando le nombro a mis hijos algo relacionado a mi más allá, tampoco ellos quieren escuchar. Y es normal. ¿Sí? Mónica Troncoso quiere aportar alguna cuestión. Sí, por favor, Mónica. Ansioso por escucharte. No tiene nada que ver con las ondas y con eso que se está hablando, porque bueno, aprendo estas cosas del equipo profesional de la institución y aquí en la diplomatura. Yo soy técnica en administración de empresas, así que no soy médica, no tengo nada que ver con esta sabiduría. Sí, mi pregunta tiene que ver con otra cosa. No sin antes decir que, bueno, mi fe, mi creencia en las cosas de Dios no me permite pensar de que somos dueños o que tenemos la autoridad para decidir en nuestra vida, ¿no? Así que un poco eso. La pregunta tiene que ver con una situación que estamos viviendo en la institución. Tenemos un convenio firmado con la Obra Social Provincial, la cual con este alto índice de inflación, la verdad, los números no nos están cerrando, tenemos asociados que están renunciando y con las guardias muy ajustadas al punto de muchos recargos del personal que queda. No vamos a firmar un nuevo convenio con la obra social porque nos están haciendo una propuesta con un porcentaje de un 47% de aumento. Es un convenio por un año, tampoco con una cláusula gatillo.
entonces no se puede firmar. Mi consulta es que nosotros tenemos obviamente un contrato con los residentes, a donde no pusimos nada nada en ese contrato que diga, que haga alusión al convenio con la obra social, ¿no? Si nosotros no firmamos con la obra social, a ver qué pasa con este contrato que tenemos firmado con los residentes que no tiene un término. Bueno, son preguntas muy puntuales, voy a abrir un consultorio jurídico. Es muy puntual, es muy concreto, no tiene mucho que ver con estos temas de la clase y de bioética, pero te puedo responder. Ahí hay una cuestión netamente contractual, por supuesto, es un planteo, un dilema ético-moral también, cuando uno dice, podemos trasladarlo, tengo un residente que no me paga, ¿qué hago? Le digo que se lo tienen que retirar de la institución o lo sigo teniendo gratis. Entonces, a ver, te respondo de esa manera. Podés tener una cuestión moral de decir, y yo es su casa, todo, pero no me paga 2 meses, no. Hace 2 años que no me paga. Y creo que a más de uno le ha pasado alguna situación parecida. Ahora, si es un contrato que lo está incumpliendo la obra social, si no les está permitiendo subsistir, si tienen un déficit económico, si hay que... Bueno, estamos también en el mercado, digamos, y bueno, tenemos alguien de comercio exterior, no me acuerdo exacto del nombre. Bueno, somos todos, de alguna manera, somos todos profesionales o lo mismo, o licenciados, o con una inclinación humanística, si no estaríamos acá, pero hay que parar la olla, hay que seguir adelante, hay que comprar la comida, hay que pagar sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, vos me decís, no entendí, por ahí es muy complejo, y lo primero que tiene que hacer un abogado es leer los papeles. Así que tendría que decirte, bueno, quiero leer el contrato, a ver qué pasa, etcétera, a ver si hay esa cláusula gatillo, por dónde nos vamos, no nos vamos, si hay algo para poder rescindir ese contrato con la obra social sin mayores consecuencias. Si no, va a terminar en el orden de la justicia, van a pelearse y la obra social o quien sea va a decir, lo rescindió mal, y van a iniciar juicio por todos los daños y perjuicios, y ustedes van a decir, lo rescindimos bien, y bueno, es un tema legal, y ahí vamos a tener a jueces que decidirán. Un familiar nos dijo de que, bueno, no tenemos dónde llevarlo, y si esto es así, claramente es un abandono de persona, por parte de la obra social y por parte de la institución. Bueno, yo lo que siempre, a ver, mis consejos son un poco o mucho pragmáticos en todos los casos, que es trato de evitar primero el conflicto, y una vez que el conflicto está instaurado, porque el sol con la mano no se puede tapar, y a veces el conflicto está porque está en la naturaleza humana. Nos acusan a los abogados en general de ser los promotores de conflictos, pero cuando a mí me vienen a ver hermanos, me vienen a ver socios, me vienen a ver, ¿sí? Yo digo, pero están seguros, pues yo no los traje, ¿sí? Entonces, no, hace 10 años que no se hablan, hace 28 que no se hablan, han heredado los padres y se están matando, socios que no tienen ninguna relación, bueno, listo. Ahora, yo como abogado de empresas, abogado de recursos humanos, abogado, trato de amigar, o por lo menos de amigarlos se dan cuenta que van a perder todos. Bueno, si no lo logro, después veremos. Yo lo que te sugiero es que tu residencia haga lo mejor posible y demuestre lo mejor posible para el día de mañana, si está en conflicto, tener elementos y decir, nosotros quisimos seguir adelante, intimen a la obra, imagino que lo habrán hecho todo, deben tener excelentes profesionales, intimar a la obra social, demostrar absolutamente el cumplimiento y el apego a todo. Contablemente tener balances, tener todo bien, es imposible mantener esto, que tampoco debería ser el argumento, porque yo puedo tener una institución, estoy con Pam y decido, no trabajo más con el instituto porque realmente no puedo comer y es mi libertad, rescindir el contrato no, pero sobre todo que no sea intempestivo, porque mucha gente tiene como una continuidad en las cosas, y sí, está 28 años, y de golpe se levanta una mañana en todas las cosas, ¿no? En los temas de familia, en lo que sea, y ya está, esto no va más, y se va. Entonces, yo digo, bajemos para vos y para todo, para el caso de Jorgelina. A ver,
le sacamos la sonda rápidamente, porque no, todo tiene que ser un proceso, ¿sí? O por lo menos tratar de que sea un proceso en donde se entienda, en donde en los casos médicos el médico explique y a la vez lo explique un segundo médico. Y si esa persona decide el suicidio asistido o la eutanasia o lo que sea, también que tenga la posibilidad de consultar con otro profesional de la salud, también con un psiquiatra, porque hay casos, no aquí, en Argentina eso no va a llegar, pero en Holanda, por ejemplo, sí, en donde en Holanda y en Bélgica se permite que, en Holanda desde el 2002, en Bélgica más recientemente, que pacientes con alguna inclinación, alguna demencia y demás, o con alguna psicopatía o con alguna depresión severa, hubo un caso de una chica casi adolescente que siempre quiso morirse y finalmente se murió, creo que Amelia Browning o algo así, y se decidió que no quería vivir más y llegado a los 30 años, 29, 30, le dieron una inyección letal y se murió firmando esa situación. Siempre es bueno que haya un proceso, que no nos levantemos un día y digamos, le sacamos la sonda nasogástrica, hacemos tal cosa. No, en la medida de lo posible. Cuando el evento adverso es inminente, bueno, hablamos el evento adverso que uno lo refleja, por ahí en el tema de las caídas normalmente, es una terminología en cuestiones de residencia de seguridad. Bueno, ante esa situación, pero aplicada a cualquier cosa y para que se entienda, digo, la situación, el siniestro, el accidente, que cualquier accidentólogo también les va a decir, los accidentes por definición pueden evitarse. Todos los accidentes pueden evitarse. Y uno dirá, ¿todos pueden evitarse? Tal vez, la mayoría seguramente sí. Uno agarró el celular, otro no miró el coso, otro le falló el freno, otro, el residente que se cayó, generalmente porque la enfermera se dio vuelta a agarrar una toalla y en el baño no sé quién, todo porque estaba el piso levantado, porque no se lo contuvo bien en la cama si era una persona que debía estar contenida. Normalmente, la verdad es que, o estadísticamente, los siniestros accidentes podrían evitarse. Ahora, tomemos este proceso, ¿sí? En el caso de Mónica, bueno, mi sugerencia es lo que hagan que sea parte de un proceso, que lo vayan documentando. Seguro que si tienen letrados lo habrán hecho así, que manden cartas documento, que pidan encontrarse, que citen una mediación, que expliquen, que tengan los libros bien llevados, que hablen con los familiares, que vayan. Y luego, no hay abandono de persona, por eso al principio, menos mal que dije eso, es una terminología normalmente mal utilizada cuando hay 25 lugares más. Ahora, si es el único, estaríamos en otro caso, ¿no? Pero mucha gente dice, lo tiene que tener acá porque si no es abandono de persona. A ver, existe un derecho de admisión también, ¿sí? Y existe, o sea, cuando alguien, al contrario, hay una libertad de contratación. Cuando alguien va a una residencia y lo único que hace el familiar es quejarse, y no sé si les ha pasado, pero atiendo residencias, independientemente de mi condición, también a cargo de una, y pasa que hay una queja permanente, está mal esto, yo digo, pero primero la convidaste, la invitaste a que lo trasladara a otro lugar, porque no es el único. Ahora, si está en el medio del desierto y la única residencia es esa, o en el océano hay una isla con una residencia geriátrica, estamos en otra situación. Si estamos en el ámbito de una provincia, de la ciudad de Buenos Aires o donde sea, ¿para qué tanto sufrir? ¿No? Yo digo, a veces, díganle al familiar, ¿para qué sufre tanto? Parece la cosa esta, perdón, evangélica del pare de sufrir, digo, que pare de sufrir este familiar, porque no le gusta lo que le dan de comer, no le gusta cómo lo atienden, no le gustan las enfermeras que lo atienden, no le gusta el personal, bueno, pero si hay otros lugares, pues que lo lleve a otro lugar. Entonces, digo, hay otros lugares en donde estás, en La Rioja, hay otras posibilidades, etcétera, etcétera. Hay que evaluar el contexto y las circunstancias. Sí, no apurar con el tema de, no sentirse apurado con el tema habitual que es, le voy a iniciar una causa porque es abandono de persona, bueno, venga usted a manejar esto porque tenemos un déficit de 5 millones de pesos todos los meses. O sea, eso es correrte por la izquierda. No te olvides que Sandra Riquelme quiere también comentar. Por favor, Sandra, adelante. No te escuchan. No te escucho, Sandra.
Ahora sí, buenas Sí. tardes. Con Hola, respecto ¿cómo estás? a lo que comentaba Mónica, quería opinar que nosotros, por ejemplo, en el Hogar San Roque tenemos un espacio que se llama Becados, que justamente son para los abuelos que muchas veces son traídos de las calles o de personas así que llegan al lugar y después se quedan sin familiar, sin nadie a cargo, entonces el hogar se ocupa de ellos. Son muy pocos, pero hay. Justamente ellos hicieron ese espacio para que no ocurra esto de que los abuelos no queden en la nada, los residentes, perdón. Sí. Y mi dilema también era sobre la sonda nasogástrica. Resulta que la médica donde yo trabajo me había ordenado a que haga un sector y ahí ponga a todas las residentes, en este caso, sin sonda nasogástrica, sin suero, y nada, quería que le aplique morfina. Y bueno, ahí tuvimos una discusión en la cual ella renunció y bueno, vino otro médico que opinaba totalmente lo contrario. Bueno, fíjate que los criterios cambian y ojo, me parece que lo hablamos con Celia, o yo planteé el tema, o Celia lo planteó, en relación, yo tuve una situación también con una persona amiga en La Plata que ella también está en contra es anestesióloga como vos, está en contra del aborto, y ella había expresado su conciencia previamente en el nosocomio, no sé si recuerdo si es Ensenada o en La Plata, y sin embargo la llamaron justo antes de que habíamos tenido la primera charla en diciembre, y le dijeron que la persona que tenía que indicar, que tenía que proceder a la anestesia, no había ido, por lo tanto que ella tenía que ir. Claro, por lo que tengo entendido, mi marido es obstetra, ginecobstetra, y los únicos que pueden hacer la objeción de conciencia son los ginecólogos y los obstetras. ¿Qué es lo que a mí me molesta de esto? Es porque yo me tengo que hacer cargo de un proceso que no quiero participar. Yo siempre digo que tengo un pañuelo celeste con flecos verdes porque hay ocasiones, es un anencefálico que va a morir en el momento que nazca, que bueno, no corremos riesgo de coagulopatía en la madre, bueno, en esos casos sí, pero no quiero participar y la ley a mí me obliga si hay que hacerlo. Acá yo trabajo en una clínica donde muchos lo hacen y yo zafo de alguna manera, pero si mis compañeros no se quisieran levantar a hacer el aborto, me lo tengo que masticar. Bueno, es relativo porque es una interpretación de la ley. Otra es que mientras que, digamos, que mientras que haya otra persona que pueda hacerlo, vos no tenés por qué, ¿no? Hacerlo, que es lo que te está sucediendo. Hay otras personas que hacen la porque eso demora y no quiero andar a corrida en ese día porque yo Mónica. Tengo para poder Alguien está hablando, pero no sé quién, me perdí. Esta vez no soy yo. Mi pregunta es... Adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Porque ahí nos perdimos un poco. ¿Estaban hablando del tema? O de... No, mi pregunta era... Adelante. O sea, la pregunta que yo tenía para hacer era, cuando a mí me ordenan que vaya y le saque la sonda a los residentes, porque me van diciendo los nombres, ¿yo qué hago? La voluntad del superior es tan extrema, eso es tu pregunta. O sea, ¿te obliga al médico a hacerlo y vos sí o sí tenés que obedecer cuando no estás de acuerdo? Sí, más me le tuve que sacar la sonda, se fue el médico y le tuve que volver a aplicar a escondidas toda la noche. Bueno, cuando amanecía le volvíamos a sacar y así. Y lo terminé lastimando, haciéndole una lesión en la nasofaringe por no tratar un tema. No, vos como profesional de la salud te podés negar a hacer una práctica. Siempre diciendo... sí, pero si la obligan a que mate a alguien y no, ella no está de acuerdo... Nadie te puede obligar a hacer una práctica cuando vos considerás que esa práctica es dañina al paciente.
Para eso tenés una matrícula que te avala, para eso sos una profesional de salud explicando por qué no puedes hacer el procedimiento. Bueno, me parece, en primer lugar... No, metele 5 ampollas de potasio y sabes que la vas a pasar, entonces vos te podés negar a hacer la práctica. Bueno, exactamente. En primer lugar, desde ya, digamos, felicitarlos a todos porque es la idea y el debate está en escena, porque son temas absolutamente álgidos y que no tienen una solución unívoca, ¿sí? Lo que tienen es la aplicación del sentido común, que para algunos es el más común de los sentidos, pero para otros no. Comparto lo que dice Walter. Si eso está en contra de lo que yo considero, ¿sí? De lo que estudié, de lo que sé, de lo que conozco, yo me niego a hacer esa práctica. Y claro, esta cuestión, ¿dónde se va a dirimir? Y probablemente tengas una suspensión o tal vez lleguen a despedirte, ¿sí? Entonces, sí, tenemos todo un tema a desarrollar y vos decís, pero yo necesito el trabajo. Y bueno, estamos en un ámbito de un gran cinismo o una gran perversión. Pero si algo va, si a vos te dicen, bueno, dale morfina para matarlo, y vos no, dale más dosis de la que sea, y vos no podés hacer eso, no lo vas a hacer. En todo caso, bueno, si lo harás, a ver, esto de alguna manera, y lo tenemos bastante claro los argentinos, es obediencia de vida, ¿no? Por lo que la desgracia que hemos vivido en los años de plomo acá de las juntas militares. Si a vos te obligan a hacer algo, ¿vos podés rebelarte o no? Y ese algo está poniendo en riesgo la vida de alguien. Bueno, De hecho, yo me negué. Igualmente los médicos después sabían que yo le volvía a poner la sonda. Pero ¿Cuál no era me el motivo por el que le quería sacar la sonda? Para que se muera. Bueno, tal vez... De hecho, hasta ahora está, de hecho, a ver, Sandra eran 3 y residentes. Walter que tiene una práctica muy habitual con esto y que, como se dice, la tenés bien clara. Yo veo el costado, digamos, jurídico. Si yo tengo que salvaguardar a Jorgelina, a Mónica, a Sandra, a Walter, a Analía, digamos, yo trato de ver la matriz, cómo hago para salvar la responsabilidad de ustedes en esos casos. Pero digo, alguien te está ordenando, ese alguien es un profesional de la salud, lo puede documentar, te lo puede dar por escrito, te puede explicar bien, tenés tiempo porque también esto se debe dar en terapia permanentemente, ¿verdad, Walter? O sea, hay una toma de decisiones que quizá es de segundos, de milésimas de segundos. Sí, entonces, viste que terapia es como Las Vegas, lo que pasa en terapia queda en terapia. Exactamente. No es clínica, esto es... Claro. Pero bueno, yo tratando de respaldar eventualmente el día de mañana un reclamo legal, lo que les diría, el principio es más o menos el mismo, que digamos esté bien explicado, que tenga la posibilidad, menos que esté en la terapia, que quedará en la terapia, de poder entender lo que se me está pidiendo, que eso no vaya contra mis principios, ¿sí? Porque también que un médico diga, dale o sacale o no, es difícil, ¿no? Porque en general, digo, el juramento hipocrático lo tienen, son pocos, ¿no? Los que abiertamente pueden decidirse por otra cosa. Y también no estoy para nada en contra del ámbito de la libertad, al contrario, pero o sea, no hay ningún médico va a decir, qué lindo, bueno, matémoslo, o sea, no conozco a nadie, porque se jura para otra cosa, se estudia para otra cosa, entonces no hay nadie que disfrute, salvo un sádico, un perverso, Mengele, o sea, alguien que, pero no, en general, este médico, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que era Kerbokian o algo así, no sé si se acuerdan un caso de un tipo que llegó a utilizar una máquina de la muerte en más de 120 y pico de casos, que terminó siendo juzgado 20 veces, al final creo que lo
le dieron como una libertad provisional, hubo cierto reconocimiento, o sea, el tipo ayudaba a la gente a morir, Kerbokian, algo así, ya me voy a acordar. Pero digo, tampoco creo que ese tipo disfrutase, me parece que había visto morir al padre. En Holanda, ¿por qué es el país pionero en materia de bioética, en materia de eutanasia? Porque también por el año 80 y algo, un médico veía sufrir a la madre, generalmente siempre hay alguna causa, un precedente, no soportaba más y decidió ayudarla a que partiera, y después lo procesaron. Y en el año 2002 salió ya abiertamente la cuestión de la eutanasia, como se legalizó. O sea, generalmente hay un antecedente de algo. A veces es hora de que uno también, porque cómo se va moviendo, cómo se cambian las cosas, los precedentes, y por la insistencia de la gente, por los fallos judiciales, por las situaciones. Muchas veces uno no quiere hacer nada por las dudas, o porque da mucho esfuerzo, mucha fiaca, pero hay que insistir y hay que ir adelante. Entonces, en el caso de Jorgelina, sugerencia a esos familiares: miren, yo no puedo, porque el día de mañana voy a tener un problema legal. En todo caso, que me vengan con firma de 2 médicos de afuera, ustedes habiéndoles explicado, y ahí veremos. Haremos una junta médica, qué es lo que debe hacerse habitualmente, ¿no? Comisiones médicas y de bioética y demás, y tratar los temas. Pero yo así, porque sí, sacar una sonda y ser pasible mañana de tener un conflicto legal y aparte patrimonialmente quedar desbordada, no lo voy a hacer, y yo jamás te voy a sugerir eso. Humanamente puedo decir qué terrible que es prolongarle la vida a alguien en esas circunstancias. Sinceramente sí, debe llamarnos a reflexión, debe haber un cambio educacional, el prisma de la educación es fundamental, y creo que desde que uno nace, o desde que vamos al colegio, deberíamos tener de algún modo el pensamiento que, bueno, todos estamos acá, que realmente nos vamos a morir, que lo que sea, y eso, ¿no? Que convivir con la muerte por ahí nos hace valorar más la vida, pero bueno, hay que cambiar muchas cosas en nuestros pensamientos, y esto no quiere decir que en algún momento no suceda. También, ojo, desde la Alemania del 38, 39 al 45, se identificó y se emparentó mucho la eutanasia a la eugenesis, y hay muchas cosas, pero ¿qué es la eugenesis? La cuestión de, digamos, la raza ir depurando hacia una raza superior. Entonces también la cuestión de terminológica, porque eso hizo que justamente se incidiera en sentido contrario, ¿no? Y que salvo en países como Suiza, que no tienen eutanasia, ellos tienen suicidio asistido, están, digamos, que no es lo mismo, ¿no? Porque en un caso hay una cuestión activa, en el de la eutanasia, en el suicidio asistido, no. Es estar dentro del sistema de salud y solicitarle al médico, a los que sea, que ayuden o que me den un botón que pueda tocar, o como era este caso de la máquina de la muerte de este tipo en Estados Unidos, Kerbokian, que tocaban un botón o tocar de alguna manera y se les inyectaba algo. Y otra cosa es la eutanasia activa, ¿no? Decir, bueno, mátenme, inyéctenme esto, lo otro, que probablemente, y hace 100 años seguro, que en los cuartos y en donde fuera, culturalmente, estaba más permitido que el médico, y le daría más morfina. Pobrecito Freud, con su cáncer de lengua, de laringe, y seguramente ayudarían a morir al paciente en su entorno. Y también religiosamente, hemos hablado, y vale la pena tener en cuenta, que en la religión cristiana, la muerte por el homicidio por piedad en la guerra era algo contemplado. O sea, cuando se veía que alguien le habían cortado la mano, la media cabeza, y que yo, pasaba otro y lo mataba para no verlo sufrir. Y eso también, de algún modo, y creo que hasta el Concilio de Trento, en el siglo III o IV, existió esto, y la gente hasta decía, bueno, si me muero y me inmolo, voy a estar más cerca de Dios. Por lo tanto, estaba como de algún modo, digamos, consensuado eso. Y en la religión judía antes también. Sí. Walter Vigil quiere participar. ¿Cómo?
Walter Vigil quiere opinar. Por favor. Bueno, Pablo, dos cositas como paliativista. La morfina no mata, ¿sí? Bien. Tengo pacientes con 15 ampollas de morfina. La morfina es un analgésico potente. Bien. No mata. Vale la aclaración. Te puede matar otras cosas, pero la morfina no. La morfina es un opioide. Y después, viste, cuando en terapia, cuando vos decís de terapia, yo te dije lo que pasa en terapia queda en terapia, es, tengo un paciente de 25 años con un accidente automovilístico y un paciente de 96 conectado hace 3 meses a una bomba, ¿qué priorizo? Y tengo una cama, ¿qué priorizo? ¿El 96 o el chico de 25 que tiene un accidente automovilístico? Y el que más posibilidades de vida tiene. Entonces, tengo que, como profesional de la salud, tengo la capacidad de desconectar a este tipo de 96 y darle la posibilidad de vida al de 25 por los principios de bioética, ¿sí? Bueno, es un dilema moral. Claro, es un dilema moral. En realidad, por esos principios de bioética, los 4, digamos, que en general se conocen, que tienen que ver con la no maleficencia, la beneficencia, la justicia y la autonomía, por ninguno de esos principios yo te diría que estás autorizado, si es que cabe, entre comillas, a decir, bueno, voy a desconectar a este para darle al otro, ¿no? Hablamos al principio de hoy del coloquio de los recursos limitados que nos confrontan a este dilema moral. ¿Qué hago? ¿Atiendo un chico o un chico, como hubo casos judiciables, y un chico con un déficit madurativo o con, porque podemos ir a casos más graves todavía, ¿no? Por suerte estás planteando algo en lo que en general estaríamos con mucho dolor, todos más o menos de acuerdo. Persona de 96 contra, para ponerlo versus Rocky Balboa, contra persona de 20. Pero tenemos casos en donde hay un chico con algún problema psicológico o algún problema psiquiátrico o algún problema de alguna cuestión de dependencia o incapacitante contra un chico que está bien. Y ahí, ¿qué decisión tomás cuando los recursos son escasos? Porque entonces lo emparentamos a algo terrible que nombré hace 3 minutos, que tiene que ver con la eugenesia y no con la eutanasia. Porque si tenemos que elegir por qué es el bien mejor o el bien o el mal mayor o el bien mayor, ¿no? Bueno, son cuestiones que nos confrontan todo el tiempo a la toma de decisiones y sobre todo al personal de la salud y en tu caso, bueno, vos debés padecerlas en terapia cotidianamente. No te envidio, pero son cuestiones realmente subyugantes y terribles, por otro lado. También es un dilema, es atrapante desde lo jurídico y desde el pensamiento que podemos hacer acá, pero en el momento hay que decidir. Y creo que ninguno de nosotros quisiera estar en tus zapatos, como en otras situaciones o en el caso de otros profesionales. Pero vale, ¿qué hacer en esos casos? No sé si alguien tiene opinión formada. Pareciera, bueno, 90 contra 20, bueno, pobre el de 90. Ya veremos qué le decimos a la familia. Pero 10 contra 10, porque simplemente uno no tenga, en fin. Y tiene que ver con los recursos, siempre con los recursos, siempre con los recursos. ¿Alguien más quería preguntar algo? Yo me gustaría, si pueden anotar, y si no le paso después a Jorge, que leyeran, es relativamente corta, es una nota pueden sacar en internet, si tienen para anotar se las dicto, si no después se la paso a Jorge, que son algunos dilemas bioéticos en torno a la vejez, ¿sí? Y la autora es Delia Outomuro, que creo que sigue siendo la coordinadora de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Buenos Aires. Como para material bibliográfico, un poco comprende casi todos estos temas,
por arriba, los vamos a tocar más en profundidad, y algunos otros, ¿no? Habla del encarnizamiento terapéutico, de las contradicciones en esta era posmoderna, de la nutrición y alimentación, del consentimiento informado. Y cita, también lean abajo, bueno, tiene alguna bibliografía de Beauchamp, y cita, por ejemplo, a Fernando Loas, que él habla de lo que es acordarse y recordar, ¿no? Que me parece poético, pero como que acordarse es una representación, ¿no? de algo, y recordar es como una reconstrucción. Y también me parece que eso está en el acápite, menciona que en inglés uno no toma en cuenta, pero hay muchas acepciones para la palabra enfermedad, ¿sí? Disorder, malady, illness, hay como 6, 7, 8 palabras, y en castellano hay solo una. Y por ahí también se puede después trabajar en algo que tenga que ver con eso, ¿no? Porque nosotros tratamos de, digamos, simplificar algunas cosas, aunque nuestro idioma, nuestro lenguaje es sumamente rico. No sé por qué a veces nos faltan expresiones. Bueno, si pueden leer esto, es corta, no les va a llevar Recordá, Pablo. 10 minutos. Algunos dilemas bioéticos en torno, si lo buscan así, les va a aparecer algunos dilemas bioéticos en torno a la vejez. Es del 2016 y la autora es Delia Outomuro, O-U-T-O. Lo buscamos, M-U-R. Yo lo busqué. me lo mandás y lo incorporamos en el aula virtual. Son 13 hojas, es un PDF de 13 hojas. Ahí Bien. está, ahí está. Sí, como para tener una idea de algunos temas que algunos de ellos vamos a tocar como estamos tocando, ya mucho más profundidad de ese artículo, pero bueno, es como un panorama de algunas cosas y también de algún pensamiento, porque, bueno, esto de las contradicciones de actualmente, de la cultura kitsch, me gusta algo que dice la vejez como significante, también habla algo de medicalización, que esto quiero que conversemos la semana próxima, de un libro que había escrito Ferrari, que tenía que ver con la medicalización excesiva y que de algún modo, bueno, termina en la iatrogenia, y por ahí escucharon hablar de un médico belga, Jacques Chamoul, o algo así se pronuncia, y que toca estos temas. Y también, como para pensar en las clases sucesivas, quiero que nos extendamos sobre las cuestiones de bioética. Les voy a hacer algunas preguntas. Vamos a hablar de estos 4 principios, en principio, valga la redundancia, que son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía, y a relacionarla en cuestiones prácticas, porque uno muchas veces se queda con esto en el aire y dice, bueno, sí, qué sé yo, es básico, beneficencia es hacer el bien, no maleficencia es no encarnizarse terapéuticamente o de algún modo. Bueno, la autonomía es respetar, que no es lo mismo que competencia, por ejemplo, pero es respetar las decisiones del otro, en este caso del adulto mayor, y bueno, y la justicia, que tiene que ver con principios de equidad, entre los que recién tocamos muchos, ¿no? ¿Qué hago ante esta cuestión? ¿Qué pasa con los recursos? Bueno, abarca un montón de temas, pero quiero ver en algunas cuestiones puntuales que les voy a nombrar a modo de ejercicio para en qué parte de esto encasillamos distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, consentimiento informado, otra cosa, bueno, ¿dónde las mechamos? ¿Dónde pondríamos esto? Y si tienen ganas, y si no lo hablamos, quiero que lean, busquen el procedimiento, el caso Tuskegee, que fue el que inclinó mayormente las cuestiones de, digamos, todo el sentir de la bioética, ¿no? Lo que de algún modo catalizó y aceleró. Es un caso, bueno, brevemente, y me despido con esto, así no lo tienen que leer, es un caso terrible que sucedió en Estados Unidos, si lo conocen. Doctor Kaplan, no se olvide que tenemos 3 películas para ver. Ojo, material para leer y demás.
es necesario balancear. porque- Bueno, pero yo como todos los docentes pienso que mi materia es la más importante y entonces me interesa poco lo que los otros docentes hagan. No, claro, Bueno, no, pero no hay problema, no hay problema, no hay problema. Por eso se los cuento acá. El caso este de ya les quito una, con lo cual les queda. Yo no dije las tres, dije alguna de las tres que vieran. Eso lo pueden hacer el sábado, o el domingo o el lunes. debemos buscar, ojo, estas películas a veces están y no están. Hay que Yo ya vi la... No te escuchamos. Perdón, que les digo que vean la película de Mar Adentro y del caso de Tuskegee, que está muy bueno, Yo la vi muy también, está conmovedor. muy buena. ¿En qué Yo la vi cuando plataforma se está? alquilaban los cassettes. Claro, ojo. Bueno, sí. Cuidado, son películas muy viejas que no están en plataforma, o por lo menos una está en Amazon, la otra está en Netflix. Cuidado, es en el sentido que no son de fácil acceso. Y videoclub no existen casi hoy. Bueno, Jorge, se escucha re bajito tu voz. Yo entiendo, pero estoy con un muleto tratando de resolver el problema. Entiéndanme, Bueno. hago todo lo que puedo. Bueno, si alguno no puede ver alguna de las tres, el que las vea nos va a contar y nos va a explicar detalladamente la película y bueno, lo que le pareció y el dilema al que esa persona también lo llevó. Y el caso Tuskegee, que bueno, Sandra, viste también la película y documentales y demás, es un caso de la década del 20 en Estados Unidos, en donde había personas que tenían sífilis y deciden deliberadamente dejarlas con la enfermedad cuando luego aparece la penicilina, que podría haber curado rápidamente esto, pero, insisto, en forma intencionada, malintencionada, optan por darles un placebo a algunos y a otros sí los tratan y a muchos con nada. Finalmente, por la década se van muriendo todos y por la década del 70 esto toma estado público y bueno, cuando uno piensa que la humanidad es buena y que los seres humanos somos buenos o que a veces tengo mis serias dudas, ¿no? Muchas veces me acuerdo de eso que decía Sábato y que no sé si él lo había sacado también de alguna cultura anterior, que en la lucha entre el bien y el mal en el mundo, entre Dios y el diablo, Ernesto Sábato siempre lo decía y me causaba un poco de escalofríos. Decía, para mí ha ganado el diablo, ¿no? Pero en la inmensa maldad del diablo nos hace creer a todos que quien gobierna es Dios. Con lo cual terminamos siempre agarrándonos con él. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué los genocidios? ¿Por qué los holocaustos? ¿Por qué esto y por qué aquello? Y por ahí, pobre Dios, capaz que el diablo lo tiene encarcelado en alguna piecita y está gobernando el mundo. ¿Quién sabe? No soy muy creyente, pero eso de Sábato siempre me ha pegado mucho. Bueno, muy bien. Ojo, por ahora. 19:50, doctor Kaplan. Cumplo con lo prometido. Espero haberlos entretenido un poco y gracias a ustedes por participar tan activamente. Ha sido un placer. Gracias. Redondeamos de todas formas. Ver alguna de las tres películas. Julie está pidiendo que les pasamos los títulos de la película, ¿no? Sin lugar a dudas. Sandra te agradece porque le pareció una linda discusión la que mantuvimos en la tarde. En segundo lugar, algunos dilemas de ética, ¿no? ¿Me reiterás la autora? Sí, algunos dilemas bioéticos en torno a la vejez. La autora es Delia Outomuro. Perfecto. Walter lo pudo chequear recién, así que aparece bien. Bueno, son 13 hojitas, dice él, yo no las conté. Lo pueden leer, supongo que en 10 minutos. Walter, mandame copia y yo lo incorporo en el aula virtual. Y lo tercero, porque para no confundir, cuando hablas de la situación del caso Tuskegee,
¿Te estás refiriendo a la película o a algunos No, al caso en sí, no hace falta ver ninguna película, lo vamos a extender la semana que viene y también les voy a explicar, eso, digamos, introdujo más rápidamente, catalizó en los principios de bioética y algunas cuestiones de cuidado que hoy se tienen más que años atrás. El año pasado trabajaste un apunte de la doctora Rufa sobre cuestiones de bioética, ¿te acordás? Lo buscamos, Porque es didácticamente bueno en cuanto a los principios. Sí, Se ordena, claro. Sí, lo buscamos y vamos a arrancar seguramente por ahí. Por eso, por los principios, un poco brevemente por los antecedentes, por los principios, y de allí nos vamos a ir a estos casos que creo que el año pasado lo hicimos, de nombrar algunas situaciones y tratar de ubicarlas en los distintos principios, porque es la idea, ¿no? Si no, nos quedamos, y sí debatimos, y pensaba hacerlo en relación a estos principios también y a lo que para cada uno de nosotros representan, ¿no? Y que es más conveniente, porque muchas veces uno dice, lo que quieren las personas es autonomía, ¿no? Porque solemos repetir en abstracto, la gente lo que quiere es ser autónoma, pero hay estudios que indican que no, y hay sociólogos que dicen, mirá, en tal lugar o en tal cosa, no sé si quiere ser tan autónoma, lo que quiere es ser contenida, ver caras conocidas, en un marco social, en un marco que vayan al supermercado, por ejemplo, bueno, nos extenderemos, pero para terminar, una socióloga, Marian Barnes, no sé si a eso te refería Jorge, ella dice en varios estudios, es de Gran Bretaña, que para ella lo que quiere la gente mayor es ir al supermercado y que la atienda al mismo cajero, compartir esos vecinos. Entonces, no pasa tanto por un criterio de autonomía, sí, que puedan jugar a la pelota, sí, que puedan escribir en la computadora, sí, que puedan. O sea, para ella el entorno, esa familiaridad, hace a la calidad de vida. Y con eso después vamos a seguir, que es calidad de vida. Y calidad de vida en la vejez. Bueno, te despido nuevamente. Muchas gracias, doctor Kaplan. Que Nos pasen bien. volvemos a encontrar 20:15. Apagamos nuestra cámara y nuestro micrófono, nos comemos alguna galletita, pero 20:15 nos volvemos a ver. Muchas gracias.